Hola, hoy vamos a resolver un problema de circuitos RL y el ejercicio dice lo siguiente. La caída de tensión en el elemento inductivo del circuito serie de la figura 4A, como lo ven aquí, es como se muestra en el gráfico 4B, que es este otro, siendo la corriente inicial en el tiempo cero de menos 5 amperios. Graficar por lo menos un ciclo de la corriente total, de la caída de potencial en la resistencia B de T y de la tensión del generador B total. Bueno, en primer lugar, para poder resolver este ejercicio necesitamos obtener una expresión para poder determinar la corriente en que va a pasar por el inductor en función del tiempo y del voltaje. Bueno, para obtener esa expresión vamos a primero poner la expresión que determina cuál es el voltaje en un inductor. Entonces tenemos que el voltaje del inductor va a ser igual al diferencial de corriente sobre el diferencial de tiempo. Esto multiplicado por la inductancia. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a mandar a multiplicar el diferencial de tiempo y vamos a armar una ecuación diferencial. Por lo tanto nos queda de la siguiente manera. El diferencial de corriente va a ser igual a 1 sobre la inductancia multiplicado por el voltaje por un diferencial de tiempo. Ahora procedimos a integrar y nos va a quedar de la siguiente manera. La integral desde una corriente inicial hasta la corriente que queremos encontrar del diferencial de corriente va a ser igual a 1 sobre la inductancia del integral del voltaje desde un tiempo 1 a un tiempo 2 multiplicado por el diferencial de tiempo. Es importante, bueno, por lo menos en este ejercicio el voltaje es una constante, pero es importante dejarlo de esta manera ya que a veces el voltaje está en función del tiempo, entonces es necesario dejarlo de esa manera. Por lo tanto, ya el integral nos queda de la siguiente forma. La corriente menos la corriente inicial va a ser igual a 1 sobre la inductancia por la integral que ya pusimos. Entonces despejamos la corriente que vamos a encontrar y nos queda la siguiente expresión, que es la que vamos a ocupar durante todo el ejercicio, que es 1 sobre la inductancia multiplicado por la integral desde un tiempo 1 a un tiempo 2 del voltaje por el diferencial de tiempo más la condición inicial de la corriente. Entonces esta expresión es la que ocuparemos en la mayoría del ejercicio. Ahora vamos a proseguir a encontrar cuál sería la corriente del inductor con respecto al tiempo. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a calcular las corrientes con respecto al tiempo. Esta va a ser una gráfica seccionada, por lo tanto tenemos que hacer una ecuación para la corriente para cada tramo de tiempo. Entonces primero vamos a hacerlo para el intervalo de 0 a 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre la inductancia multiplicado por la integral del tiempo 1 al tiempo 2 del voltaje por el diferencial de tiempo más la condición inicial de la corriente. Sustituyendo los datos por los que nos interesan, nos queda de la siguiente manera. I de t va a quedar igual a 1 sobre 10 del integral en el intervalo de 0 a un tiempo t, ya que lo que queremos obtener es una expresión y no el área bajo la curva, multiplicado por el voltaje, que del intervalo de 0 a 1 va a ser igual a 100, multiplicado por el diferencial de tiempo, más la condición inicial de la corriente, que el ejercicio nos dice que es menos 5 amperios. Ya solucionando la integral nos queda que la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre 10 multiplicado por 100t menos 0 menos 5. Entonces por último nos va a quedar que la expresión que nos da la corriente en este intervalo de tiempo va a ser igual a 10t menos 5. Eso es en ese intervalo de tiempo. Ahora vamos a hacerlo en el intervalo de 1 a 2 segundos.
Entonces nos queda igual como lo anterior de la siguiente manera. La corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre 10. Y ahora va a ser desde 1 hasta un tiempo t de menos 100 voltios, ya que ese es el voltaje en ese intervalo de tiempo, multiplicado por el diferencial del tiempo. Y ahora va algo importante, de que necesitamos conocer la condición inicial de ese intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer eso? Lo vamos a conocer sustituyendo en la ecuación anterior el valor límite, que sería en esta otra. Entonces aquí lo vamos a obtener. Entonces sería la corriente en el tiempo 1, y esto sería igual a 10 por 1, 5. Por lo tanto, la condición inicial sería de 5. Entonces aquí le vamos a sumar 5. Entonces, prosiguiendo, nos va a quedar de la siguiente manera: 1 sobre 10 por menos 100t más 100, 5. Y bueno, siguiendo la expresión, nos va a quedar menos 10t más 10 más 5. Por lo tanto, nos queda la expresión para el tiempo de 1 a 2 de menos 10t más 15. Eso sería para un tiempo de 1 a 2. Y por último vamos a ponerlo para un tiempo de 2 a 3 segundos. Bueno, calculamos de una sola vez la corriente inicial del siguiente intervalo, sustituyendo por la condición límite, que sería la corriente en el segundo 2. Eso sería igual a menos 10 por 2 más 15. Entonces nos va a dar igual a menos 20 más 15. Por lo tanto, la condición inicial nos va a dar en este caso menos 5. Entonces, de nuevo, la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre 10 y por la integral desde 2 hasta un tiempo t, en este caso serían 100 voltios diferencial de tiempo, más la condición inicial, que sería menos 5. Entonces la corriente con respecto al tiempo nos quedaría 1 sobre 10 multiplicado por 100t menos 200 menos 5. Reduciendo, nos queda igual a 10t menos 20 menos 5. Entonces, ya reduciendo a la mínima expresión, nos queda que la corriente en ese intervalo de tiempo va a ser igual a 10t menos 25. Como podemos ver, todas las gráficas que se nos acaban de presentar son de líneas rectas. Entonces es bastante sencillo hacer un gráfico de cómo se comporta la corriente en este tiempo. Entonces primero vamos a analizar en la primera ecuación. Entonces primero la vamos a analizar en el tiempo cero. Entonces cuando el tiempo es cero, esto nos da 0, por lo tanto el voltaje en el tiempo cero va a ser igual a menos 5. Menos 5. Ahora vamos a analizarlo cuando el tiempo es igual a 1. Entonces, si sustituimos en esta ecuación, nos va a quedar 10 menos 5, entonces nos queda igual a 5. Entonces sería el siguiente punto. Para el siguiente intervalo va a ser el mismo punto de la frontera en 1. Entonces vamos a calcular nada más el de 2. Entonces nos va a quedar, como la ecuación es menos 10 más 15, entonces sería menos 20 más 15, nos quedaría igual a menos 5. Y por último vamos a hablar en la tercera ecuación, en el tiempo 3. Entonces nos va a quedar 30 menos 25, nos quedaría de nuevo 5. Entonces, ya teniendo los puntos, podemos trazar la gráfica.
Y aquí tenemos ya la gráfica de la corriente en el inductor. Bueno, y en todo el circuito. Ahora también tenemos que graficar el voltaje de la resistencia, pero esto se reduce a un caso muy sencillo, ya que la corriente en todo el circuito es igual. Por lo tanto, por ley de Ohm vamos a obtener que el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente, que es la que hemos calculado aquí, es la misma en todo el circuito, la corriente con respecto a tiempo, por la resistencia. En este caso el gráfico nos quedaría, el voltaje de la resistencia nos va a quedar igual a la corriente del circuito multiplicado por los 5 ohmios de la resistencia. Por lo tanto, nos quedarían la misma gráfica, solo que multiplicada por 5. Entonces, el voltaje de la resistencia nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, sería para el primer intervalo de tiempo, 50t menos 25. Esto sería para un tiempo de 0 a 1. En el siguiente intervalo, la ecuación nos quedaría menos 50t más 75 en un tiempo de 1 a 2. Y por último nos quedaría 50t menos 125 en un tiempo de 2 a 3. Entonces con esas ecuaciones vamos a proseguir a hacer la siguiente gráfica. Vaya. Entonces, si evaluamos esto en un tiempo, la primera función en el tiempo 0, nos va a dar como resultado menos 25. Lo vamos a marcar aquí. De ahí, si evaluamos la ecuación en el valor límite de arriba, que sería 1, nos va a quedar como resultado 25. Entonces lo vamos a marcar aquí. Aquí. Luego el valor límite para el siguiente intervalo sería el mismo, entonces nos vamos a ir al superior de una sola vez. Entonces, sustituyendo en esta ecuación el valor de 2, nos va a quedar que el valor va a ser menos 25. Y por último, evaluamos en la frontera de arriba de la siguiente ecuación, y eso nos va a volver a dar el valor de 25. Ahora proseguimos a graficar. Y aquí tenemos la gráfica del voltaje de la resistencia. Como se pueden fijar, la gráfica nos da la misma que la corriente de todo el circuito, lo único que multiplicada por 5, así que las dos gráficas son básicamente iguales. Y ahora por último, vamos a obtener las expresiones que nos van a determinar el voltaje de la fuente. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff en el circuito, aplicando una malla, vamos a obtener que el voltaje de la FEM va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor. Pero el voltaje del inductor ya tiene valores fijos, por lo tanto esto no va a ser ninguna complicación. Y el voltaje de la resistencia van a ser exactamente los intervalos que habíamos calculado en un tiempo anterior. Por lo tanto, vamos a ir obteniendo los valores del voltaje de la FEM en cada uno de los intervalos de tiempo. Entonces, nos va a quedar que en el intervalo de 0 a 1, el voltaje de la FEM va a ser igual, sería el voltaje de la resistencia, que es 50
T menos 25 más el voltaje del inductor, que en este tiempo es igual a 100. Por lo tanto, el voltaje de la FEM nos va a quedar igual a 50 más 75. Vale. Ahora vamos a seguir con el intervalo de 1 a 2. Entonces, el voltaje de la FEM va a ser igual al voltaje de la resistencia, que en este caso es igual a menos 50 T más 75 más el voltaje del inductor, que en este caso sería menos 100. Por lo tanto, el voltaje de la FEM va a ser igual a menos 50 menos 50T menos 25. Así nos quedaría. Y ahora por último en el intervalo de 2 a 3. Entonces, el voltaje de la FEM va a ser igual a 50T menos 125 más 100, que sería el voltaje del inductor en ese tiempo. Entonces el voltaje de la FEM nos quedaría, ya resumido, 50T menos 25. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones. Entonces el voltaje total o el voltaje de la FEM nos quedaría 50T más 75 en el intervalo de 0 a 1 menos 50T menos 25 en el intervalo de 1 a 2. Y por último 50T menos 25 en el intervalo de 2 a 3. Y ahora proseguiremos a hacer la gráfica. Entonces vamos a tener que evaluar en los valores frontera. Entonces vamos a tener que en el tiempo 0 vamos a sustituir este valor. Entonces aquí nos va a quedar que el voltaje sería de 75. Vamos a marcar aquí. Vale. Ahora en el valor frontera superior nos quedaría 50 por 1 más 75. Eso es igual a 125. Entonces sustituimos. Aquí sería. Ahora vamos a evaluar en el valor frontera superior. Ahora, el valor frontera superior de la FEM no es igual al intervalo anterior, por lo tanto necesitamos marcarlo. Entonces, si evaluamos esta función en el valor 1, nos va a quedar menos 50 por 1 menos 25. Eso nos da menos 75. Ahora la vamos a evaluar en el valor superior, que sería 2. Entonces vamos a tener menos 50 por 2 menos 25. Eso nos va a dar menos 125. Ahora, de nuevo, el valor frontera en el siguiente intervalo no nos da el mismo valor, por lo tanto necesitamos graficarlo. Entonces, si sustituimos el valor de 2 en esta ecuación, nos va a quedar 50 por 2 menos 25. Eso nos va a quedar igual a 75. Y ahora por último graficamos el valor frontera superior, que sería igual a 3. Entonces sería 50 por 3 menos 25. Eso nos queda 125. Y ahora procederemos, ya que tenemos los puntos, procederemos a hacer la gráfica. Entonces nos quedará de la siguiente forma. Ahora, como en el intervalo, en un diferencial de tiempo pasa repentinamente a tener otro valor, vamos a poner esta línea punteada. Seguimos. De nuevo pasa repentinamente a tener otro valor.
Y terminamos viendo el último. Y aquí tenemos la gráfica del voltaje de la fe. Entonces, como ven, serían varias líneas rectas que son bastante distintas, pero son básicamente una al espejo de la otra. Bueno, espero que el video les haya gustado mucho y muchas gracias.